Buenas tardes, nuevamente todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto poder verles, damos cordialmente nuevamente la bienvenida a los que nos visitan, bienvenidos. Si abren sus Biblias rápidamente en el libro de Oseas, continuamos con nuestro estudio en el libro de Oseas, y terminando vamos a continuar también con el tiempo de oración. Si alguien tiene alguna petición por ahí de antemano, ¿verdad? Le decimos que se la vaya acercando a nuestra hermana Tatis, que le vaya haciendo saber su petición para cuando lleguemos al tiempo de oración. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los tres ejemplos, ¿verdad?, del castigo de Dios, ¿verdad?, y cómo el Señor nos habla a través de la palabra, a través de parábolas o a través de historias de las cuales podemos comprender. Y el día de hoy también vamos a ver unas cuantas. Nuestro título para el día de hoy es el tornado de Dios. Y como todos saben, como todos sabemos, el tornado generalmente viene y hace gran destrucción, ¿verdad? Pero recuerde que estamos hablando del juicio de Dios. El texto clave para nuestro estudio en esta noche lo encontramos en el libro de Oseas capítulo 8 versículo 12, que dice así: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Verdad? Es lo que dice Dios acerca de su palabra, hablando al pueblo de Israel. Les di mi palabra, les di mis mandamientos, pero fueron tomados como cosa extraña. Vamos a orar y entramos en el estudio para esta noche. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Espíritu Santo de Dios, háblanos a través de tu palabra, Señor amado, que venga para estos días y que pueda seguir siendo de aliento, Señor amado, como espada de dos filos que penetra y parte y entra, Señor amado, hasta los tuétanos y coyunturas, y Señor amado, que pueda partir, quebrantar, quitar todo lo que nos estorba para estar en tu reino. Padre amado, quedamos delante tuyo. Espíritu Santo de Dios, sigue haciendo la obra en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre maravilloso, poderoso de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. La tenemos aquí, ¿verdad?, que hemos como ido viendo rápidamente, ¿verdad?, los mensajes contenidos en el libro de Oseas para el reino norteño de Israel, ¿sí? Continúan y son una advertencia para la nación, ¿sí?, acerca de esta destrucción venidera. Ya hemos visto, ¿verdad?, que en estas profecías y a través de toda la profecía bíblica, las profecías tienen un cumplimiento doble. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente un cumplimiento ocurre cerca de la época, en la temporada donde fue dicha, donde fue declarada, ¿sí?, la profecía, ¿sí? Esto se le llama como el primer cumplimiento. Generalmente este tipo de cumplimiento también demostraba que los profetas, los cuales hablaban la profecía, venían de parte de Dios, porque uno de los mandamientos era que si la profecía se cumplía, quería decir que Dios, ¿verdad?, verdaderamente estaba hablando. Y si el profeta, en un caso, también en aquellos tiempos había falsos profetas y la profecía no se cumplía, entonces este era un falso profeta y también, ¿verdad?, era tomado a espada. Después miramos otro cumplimiento que ocurre más tarde en la línea del tiempo. Generalmente esto es ocurrido en los últimos días o en los postreros días, ¿verdad? Como miramos a través del tiempo, ¿verdad?, acerca de la segunda venida de Cristo. Pero miramos el día de hoy, hay muchas profecías bíblicas que ya han tenido su segundo cumplimiento, ¿sí? Y esto lo estaremos viendo en otro estudio, ¿sí?, que estaremos dando también acerca de la profecía bíblica. Y vamos a estar hablando acerca de todas las profecías que ya han sido cumplidas, y vamos a estar hablando también de las cuales no. Aquí específicamente en el libro de Oseas que estamos hablando, estas profecías para el segundo cumplimiento, para el reino sureño y el reino norteño, todavía no tienen su segundo cumplimiento. Lo hemos
hemos estado repitiendo en cada una de las lecciones, que este segundo cumplimiento se lleva a cabo, ¿sí?, en la tribulación, después de la tribulación, en el reino milenial de Cristo, ¿sí? Así es de que tenemos que tener todo esto en mente. A pesar de las referencias que tenemos, ¿verdad?, de este tiempo específico en las profecías del libro de Oseas, ¿verdad?, tienen un mensaje para nosotros hoy en día, ¿verdad? Lo hemos dicho también. Muchas de las veces hemos pensado que en la profecía, en el libro, en el Antiguo Testamento, no hay nada para nosotros, pero sí encontramos, sí, cuando se habló todo esto para el reino norteño, el reino sureño, que sucedió en el año 722 antes de Cristo, más o menos, sí, y ya ha pasado mucho tiempo desde todo esto que pasó, y así es de que sigue siendo la pregunta para el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es o qué hay para nosotros hoy? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender? Y precisamente lo que podemos aprender acerca de todo esto son las advertencias proféticas que son dadas para una nación que ha pisoteado la gracia de Dios, ¿sí? Cuando miramos, observamos todo esto, debemos darnos cuenta que si eso ocurre el día de hoy, debemos de prepararnos también para las consecuencias, ¿sí? No podemos de para nada pensar que no va a haber consecuencias si en determinado momento a nosotros se nos ocurre pisotear la gracia de Dios, ¿sí? Así es de que tenemos que tener cuidado. Generalmente cuando hablamos acerca de esto, lo hablamos acerca como un principio bíblico. Cuando miremos o usted escucha hablar acerca de este principio bíblico, ahí en sus notas, subráyelo, ¿sí? Y ponga atención a ese principio que encontramos en la palabra, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente el capítulo 8 del libro de Oseas para entrar en nuestro estudio y ver, ¿verdad?, lo que estamos o lo que vamos a estar hablando. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, capítulo 8 del libro de Oseas, dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Gracias. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Construyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si lo hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solos. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se esconderá de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Miramos aquí la advertencia en el primer texto, la advertencia dada por Dios, ¿verdad? La palabra, ¿verdad?, el primer texto nos dice: pon a
tu boca trompeta, ¿verdad? Recuerde que este es un mandato que le está hablando Dios a Oseas. Le está diciendo a Oseas qué es lo que haga, ¿sí? Dios le está hablando y le dice, ¿verdad?, lo que haga. ¿Por qué razón? Los israelitas estaban acostumbrados a que la trompeta era una alarma que se sonaba cuando había un enemigo que estaba cerca de venir. Cuando la trompeta era sonada, obviamente todo el pueblo, ¿verdad?, acudía, corría a esconderse, a protegerse. Los soldados tomaban las armas, ¿sí?, y de esta manera estaban listos. Así que era algo que ellos estaban, ¿verdad?, acostumbrados a hacer. Por esta razón asumimos que es una advertencia, ¿sí? El sonido de trompeta va a llamar la atención para ellos al ver que no es ningún enemigo el que viene, sino es el profeta que tiene algo que decir. Sí, dice el versículo 1, sigue diciendo: como águila viene contra la casa de Jehová. Este versículo se refiere a Asiria, que ya hemos hablado de él, cuando viene a atacar el reino norteño, y a Babilonia, que atacará el reino sureño. Sí, vendrá como águila que vuela muy alto para ver su presa, ¿verdad?, y la atacará rápidamente. De repente el enemigo atacará a Israel, ¿sí?, y no se darán cuenta. La profecía, ¿sí?, de la venida de la nación que viene a atacar a Israel como águila, esta profecía no era nueva para nada. Leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 49 que dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. ¿Sí? Esto no era la primera vez, ni tampoco va a ser la última que vamos a encontrar este tipo de lenguaje. Debemos de notar que en la profecía que Oseas está hablando, el águila viene contra la casa de Jehová, ¿verdad?, dice el texto 1. Usualmente esta frase, la casa de Jehová, se refiere al templo judío que se encuentra ubicado en el reino sureño de Judá, ¿sí?, que viene siendo, ¿verdad?, va a ser destruido por los ejércitos de Babilonia. Sin embargo, observamos que el templo se encuentra ubicado en el reino sureño. Oseas era un profeta para el reino norteño. Sí, por esta razón es que muchas personas piensan que esta frase, la casa de Jehová, se refiere al pueblo en el reino norteño como una posesión de Dios. ¿Sí? Entonces, por esta razón está hablando no del templo, sino del pueblo de Israel. Versículo 1 sigue diciendo: porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios habla a los israelitas y les hace saber la razón por la cual permitirá que los asirianos vengan, ¿sí?, y les ataquen, y los babilonios también vengan a destruir su pueblo, ¿sí?, y sobre todo el hermoso templo que ha sido dedicado a Dios, ¿sí?, por el rey Salomón. Los israelitas han roto ese pacto, ¿sí?, con Dios, ese pacto condicional que Dios había hecho con Moisés, ¿verdad? En este momento se encuentra roto. Este pacto lo conocemos como el pacto de la ley, ¿verdad? Recuerde que siempre estamos hablando acerca de la ley, que siempre lo ubicamos en el Antiguo Testamento. Recuerde algo que muy importante: en el Antiguo Testamento no todo es el pacto de la ley. En el Antiguo Testamento también encontramos el pacto de la gracia. ¿Ok? Porque muchas veces decimos: no, la ley, el pacto de la ley es todo, desde Génesis hasta Malaquías, y no es así. Así es de que tenga cuidado, ¿ok? Porque generalmente los primeros capítulos, Génesis hasta Éxodo, es gracia, ¿sí? Así es de que tenemos que poner atención. Dice el versículo 2, continúa diciendo: a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Le van a decir, ¿verdad? De vez en cuando Israel declaraba que era el pueblo de Dios y que conocía a Dios.
La idolatría que venía haciendo Israel, practicando, juntamente con la inmoralidad, ¿verdad? Esto era la evidencia de que no conocían a Dios, ¿sí? Y esto nos hace recordar alguna frase que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Si usted vamos a ir rápidamente, sin perder el libro de Oseas, a Mateo capítulo 7, versículo 22 y 24, para ver qué frase nos recuerda esto, ¿verdad? Y que precisamente en palabras de Cristo, ¿sí? El Señor lo reclama, ¿verdad? Dice la palabra así, Mateo capítulo 7, verso 22 y 20 al 24, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Entonces sabemos y conocemos que a través de la historia que hemos ido escudriñando, ha habido personas que piensan que conocen a Dios. Sin embargo, debemos ver exactamente, examinar qué es o qué quiere decir conocer a Dios. ¿Sí? Algunas personas, ¿verdad? Algunas identificaciones que tenemos, algunas personas piensan o saben que hay Dios en algún lugar, pero no saben quién es, ni tampoco saben, ¿verdad?, dónde o cómo estar en contacto con Dios. Algunas otras personas saben acerca de Dios, saben acerca de Jesucristo a través de todo lo que la historia cuenta. ¿Sí? A través de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas esta semana pasada, este domingo pasado, celebramos la Pascua, y muchos saben y la conectan con Jesucristo, pero no saben exactamente qué es, ¿verdad? Para ellos, para muchos, es más importante el conejo. Algunas otras personas piensan que conocen a Dios o a Jesucristo a través de lo que el sacerdote o algún maestro, ¿sí?, les ha dicho o les ha enseñado. ¿Sí? Pero entonces nos damos cuenta que ninguna de las definiciones acerca de conocer a Dios es suficiente. ¿Y por qué? ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Los israelitas tenían la palabra de Dios, tenían las revelaciones de Dios, los profetas, ¿sí?, tenían la palabra de Dios, la revelación, tenían los profetas, tenían al Hijo de Dios, tenían a Jesucristo, ¿sí?, en su medio, ¿verdad? También sabían y conocían a Dios, ¿sí? Entonces conocer a Dios significa tener una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Esta relación personal está establecida en la fe y la obediencia. ¿Alguien me oyó? ¿Sí? No se puede solamente decir tengo fe, pero soy desobediente. Si usted es desobediente, no tiene fe. ¿Sí? Entonces, precisamente cuando alguna persona, cada persona recibe a Cristo en su corazón por la fe, esta relación le pone dentro de la familia de Dios. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, Dios conoce a los miembros de su familia. Aquellos que no son miembros de su familia, Dios no los conoce. Y tampoco Dios no los escucha. Una relación personal dentro de la familia de Dios requiere comunicación, que es lo que conocemos como oración, y también un deseo para ser obediente a las palabras de Él a través del estudio de la Biblia. ¿Sí? Todo esto nos va junto, es lo que debemos entender como conocer a Dios. No tan simplemente saber que hay un Dios, ¿verdad? Mismo Cristo le dijo a alguien, ¿verdad?, los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces es algo que debemos de entender y saber y conocer.
Entonces, por ello es que continuamente estamos hablando, ¿sí?, exhortando para tener una relación. La religión no salva. Muchas personas pelean y defienden su religión. Hay muchas personas que son religiosas, pero la religiosidad, la religión no salva. ¿Sí? Lo que nos va a dar conocimiento, lo que nos va a dar salvación es la relación que tenemos con Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de la fe, por medio de la obediencia, del conocimiento bíblico. Amén. Entonces es algo muy importante. El pueblo de Israel se había perdido en todo esto. Sí, imagínense, en el tiempo de Oseas, seguramente ellos escucharon de cuando salieron de Egipto, ellos escucharon del profeta, ¿verdad? José lo tenían como profeta, sabían lo que había ocurrido, lo que había hecho, lo que había pasado, ¿verdad? Sabían lo que había pasado, ¿verdad?, con los padres que ellos habían tenido, ¿verdad? En este caso el padre de la fe, Abraham, ¿sí? Sabían, pero nomás sabían eso, ¿verdad? No lo creían en su corazón por lo que estaban haciendo, lo que estaban practicando, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad?, ¿qué fue lo que ocurrió? El versículo 3 nos dice: Israel desechó el bien y por consecuencia, ¿verdad?, dice, el enemigo lo perseguirá. ¿Sí? Y aquí es donde encontramos la primera, ¿verdad?, o no sé qué número hemos hablado de varias verdades espirituales, y ahí se las subrayé en su material. Una verdad espiritual que encontramos aquí es: el rechazo de Dios abre la puerta a Satanás para entrar con otros engaños espirituales. ¿Sí? Y es lo que vemos el día de hoy mucho, ¿sí? Así es de que hay muchas semejanzas de eso, ¿verdad?, en los días de Oseas, en los días de Jesucristo y también en los días de hoy. ¿Sí? Hay muchos ejemplos que pudiéramos dar. La palabra del Señor en 2 de Timoteo nos dice que tendrán apariencia, nos encontraremos con personas, con situaciones que tendrán apariencia de piedad, dice, pero niegan la eficacia de ella. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo es: a estos evita. ¿Sí? Entonces es algo que de lo cual debemos estar atentos. Muchas personas se esconden, como hemos hablado, se esconden detrás de su religiosidad, racionalizan un tipo de conducta, ¿sí?, pero, ¿verdad?, son inmorales. Y esto lo miramos, ¿verdad?, en el orgullo farisaico, ¿verdad? En la religión, este es un autoengaño que no sirve para nada. Podemos venir y ser cristianos, creyentes de nombre, pero no tenemos una relación con Dios. Podemos incluso, escuchen bien, podemos tener conocimiento bíblico, podemos tener mucho conocimiento, pero no tenemos una relación con Dios, no tenemos fe para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a existir un falso sistema de adoración como lo existió en los días de Oseas, ¿sí? Igual como lo existió en los días de Jesucristo, por lo tanto, existe el día de hoy. ¿Sí? Es algo que debemos saber y estar atentos, ¿verdad? Y por ello no se trata de estar viendo, observando, calificando lo que hacen los demás, sino debo de estar viendo, examinando y calificando lo que estoy haciendo yo. ¿Sí? Y si yo tengo una relación personal con Dios. Amén. Por lo tanto, esto Dios lo toma
como una rebelión civil. El versículo 4 nos dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Sí? Construyeron, dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro, ¿verdad? Dice, hicieron ídolos para sí, para ellos mismos. ¿Sí? El reino norteño cometió el pecado de la rebelión civil cuando estos se rebelaron contra las dos tribus del reino del sur y separaron. Recuerde que separaron al pueblo de Dios en dos naciones. Esta rebelión, ¿verdad?, constituyó o fue llevada a cabo por la mayoría de las personas que participaron en esta rebelión dentro de las 10 tribus. Encontramos que había unas pocas personas, más o menos unas 10 personas de cada tribu que no se rebelaron, ¿sí?, junto con el reino norteño. En lugar, estas personas huyeron del reino sureño para continuar, ¿verdad?, una adoración a Dios en el templo de Jerusalén. Pero ellos también sabían que esta rebelión no era la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas, ¿verdad?, nos habla acerca de esto, ¿sí? Nos habla acerca de esta decisión que ellos tomaron y que vinieron y trajeron y entregaron y seguían entregando su adoración, ¿verdad? Siguieron entregando dinero, siguieron entregando a la casa de Jehová, ¿sí? La rebelión contra la autoridad civil, esta rebelión, ¿sí?, no agrada a Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5 nos dice: sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, para lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón, ya se me movió esto, no solamente perdóname que ya se me movió aquí esta cosa. No solamente para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. ¿Sí? Entonces, la autoridad es establecida por Dios, ¿sí? Y el desobedecer a la autoridad, ¿verdad?, esto acarrea consecuencias, excepto, ¿sí?, excepto cuando se es mandado o hacer algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Ok? Aquí en esto tenemos que estar claro. El becerro, dice el versículo 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Samaria era la capital que se encontraba dentro del reino norteño. El reino norteño estableció su propio sistema de religión, ¿sí?, alrededor de la adoración del becerro de oro, que esto era, ¿verdad?, hacia el dios Baal. ¿Sí? Encontramos esto en el libro de Primera de Reyes capítulo 12, nos habla acerca de esto, ¿sí? Y si usted se recuerda la historia, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿verdad?, cuando Moisés subía a la montaña para que le fuera dada la ley, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo? Un becerro, ¿se recuerda? ¿Sí?
cuando estaban ahí en las montañas, ¿sí? Entonces, esto precisamente era algo que ya venía arraigado. Recuerde que la semana pasada hablamos de esto, que el pueblo ya no era un pueblo limpio, el pueblo ya venía mezclado con personas que no estaban dentro del pueblo de Israel. Y estas personas ya traían sus dioses, ¿sí? Y estos dioses o esta mezcla fue lo que vino y contaminó al pueblo de Dios, ¿sí? ¿Se recuerda que estuvimos hablando la semana pasada? El versículo 7 nos dice: porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Sí? Oseas usa nuevamente el principio del reino de Dios. Este principio que hemos hablado nuevamente, recuerda este principio, el principio de la siembra y la cosecha. ¿Sí? La ilustración que encontramos aquí del torbellino nos da la idea que este juicio que viene, ¿verdad?, rápidamente será muy destructivo, ¿sí? Puede ser una destrucción total, en la misma manera como fue este tornado, distribuye o destruye las cosas, ¿verdad?, en todo su camino. Eso lo hemos mirado muy frecuentemente en las noticias cuando ocurre algo así. ¿Sí? Y todos escuchamos esto. Entonces, la cosecha, debemos de saber que la cosecha es algo que está compuesto, ¿sí? En la misma manera, este principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad?, así de esta misma manera es como funciona. Usted cosecha exactamente el tipo de semilla o de fruto que usted siembra. Si usted siembra lo bueno, ¿sí?, cosechará lo bueno. Pero si usted siembra lo malo, cosechará lo malo, ¿sí? Entonces, recuerde, número 1, usted cosecha exactamente el tipo de cosecha que usted siembra. Número 2, hay un retraso de esto. No va a ser algo inmediato, ¿sí? Hay un retraso en el tiempo entre la siembra y la cosecha, ¿sí? La cosecha del fruto ocurre una temporada diferente, ¿sí?, de la temporada de cuando se siembra, ¿sí? Así es de que debe haber un tiempo para que esta semilla germine, para que esta semilla de crezca y dé el fruto. Número 3, la cosecha, escúcheme bien, la cosecha vendrá en una cantidad más grande que lo que se sembró, ¿sí?, que lo que fue plantado. Israel plantó idolatría, cosechó un juicio compuesto que viene, ¿verdad?, por la mano de Asiria y, ¿sí?, todos los extranjeros, todos los babilonios, ¿sí? Fue un juicio mayor. Recuerde cómo todo este juicio viene y le lleva como esclavo. Y pierden totalmente la tierra prometida. Y este es un principio para nosotros el día de hoy, ¿sí? Este principio de la siembra y la cosecha está vigente para usted y para mí. Y tenemos que estar atentos a estos 3 aspectos. Y aquí es donde muchas veces, quiero hacer un paréntesis, aquí es donde muchas veces muchas personas se desaniman. Porque todos estamos bajo este principio, ¿sí? Venimos y aceptamos a Cristo, aceptamos en nuestro corazón y pensamos que las consecuencias de este principio ya no nos van a hacer nada. Pero estas consecuencias siguen su curso, ¿sí? Entonces, ¿cuánta maldad hemos sembrado? No me diga, a mí no me interesa saber. Pero piense y reflexione en todo lo que usted ha sembrado, ¿sí? Entonces aguante cuando venga la cosecha. Pero muy importante, comience a sembrar lo bueno, comience a sembrar una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, por medio de la fe y la obediencia en su
palabra. ¿Sí? De otra manera, la consecuencia, el fruto de su maldad va a continuar. Y recuerde, viene en grandes cantidades. A lo mejor usted, el día de hoy nuestra excusa es, ¿verdad? Pero si nada más fue tantito, ¿verdad? El mismo Cristo lo dijo. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, chécale. Si tuvieres fe, esa fe como un grano de mostaza puede hacer que una montaña se mueva. ¿Sí? El fruto es mayor. Así es de que, atentos. Dice el versículo 7. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí. ¿Nadie? ¿Todos estamos entendidos? Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la mano y puede hacer preguntas o comentarios. Amén. Dice el versículo 7, la última parte: extraños la comerán. ¿Sí? Devorado será Israel, ¿verdad? Devorado será entre las naciones como vasijas que no se estima, dice el versículo 8. Y recordamos nuevamente la historia, lo que sucedió dentro del reino norteño en el año 722 antes de Cristo, cuando Asiria convirtió la tierra prometida en una provincia donde obtenía recursos para toda la nación, ¿sí? A través del pago tributario, ¿sí? Recuerde cómo Israel acudió a Asiria para que lo defendiera, pero ocurrió todo lo contrario. Dice el versículo 9, ¿verdad? Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Esta frase se refiere a Israel, que actuaba como un animal tonto. ¿Sí? Ahí en su material tiene otra palabra, pero no la quiero decir. Pero actúa como una prostituta. Recuerde, cuando comenzamos los 3 primeros capítulos, miramos acerca de Gomer, que era una prostituta, Oseas el profeta, y Dios le manda a Oseas a que se case con esta prostituta. Recuerde que estos dos son un símbolo. Oseas representa a Dios, Gomer representa el pueblo de Dios. ¿Ok? Y por eso es que hacemos la referencia a la prostituta. ¿Ok? Y la prostituta, cuando envía, ¿verdad?, a los diplomáticos a Siria para comprar un pacto de paz con el enemigo, miramos que la prostituta generalmente es la que recibe dinero, pero en este caso Israel está tan bajo, ha caído tan bajo en su poder e influencia, que ahora Israel es el que paga. Recuerde que Israel representa a la prostituta. Antes recibía, ahora tiene que pagar, ¿sí?, para ser protegido. Como castigo, ¿verdad?, Dios usa los mismos reyes y príncipes que ellos mismos han escogido. Dice el versículo 10: aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidas un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Las mismas autoridades que ellos mismos han puesto son las que les van a implementar o van a llevar a cabo este castigo. Aquí encontramos otra verdad espiritual, ¿sí? Primeramente, esto se refiere al rey de Asiria, y sí, este rey de Asiria es una prefigura del anticristo, ¿sí? Aquí encontramos otra verdad espiritual, donde algunas veces Dios va a utilizar a las naciones incrédulas para castigar a su propio pueblo. Sin embargo, cuando Dios lo hace, esa nación de incrédulos eventualmente sufrirá un juicio mayor, ¿sí?, para así la promesa de Dios quede cumplida, ¿sí?, esta promesa que dio a Abraham, ¿sí?, en Génesis 12:3, que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Recuerde cómo la semana pasada hablamos acerca de Asiria. Esta ciudad era una ciudad hermosa,
Esta era una ciudad floreciente y el día de hoy está en ruinas. ¿Sí? Miramos que la promesa de Dios se cumple. Dice el versículo 11: ¿por qué multiplicó Efraín altares para pecar? ¿Tuvo altares para pecar? Con cada altar que el reino norteño construía, ¿verdad?, estaba componiendo su pecado religioso de idolatría, y cada vez, ¿verdad?, lo hacía más grande, iba cada vez más profundo hacia su destrucción, ¿sí? A través, ¿verdad?, de su amante, ¿verdad?, que en este caso era Asiria, que venía a través del pacto, ¿verdad?, que pagaron para no recibir agresión, pero al final fue la agresión que recibieron por parte de ellos mismos, ¿sí? Miramos que el pueblo de Israel actuaba con una actitud de indiferencia. Dice el versículo 12: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Se recuerda que fue nuestro texto clave para el día de hoy, donde estamos y sabemos la ley de Moisés contenía muchos detalles, ¿verdad?, que cubrían todas las áreas de la vida donde ellos vivían, ¿sí?, y que llevaban a cabo. El pueblo sabía lo que Dios quería de ellos, pero ¿qué era lo que ellos hacían? Actuaban de manera indiferente. El pueblo trataba las cosas de Dios como algo extraño, ¿sí? No pensaba, no enseñaban la ley a sus hijos, ni tampoco ellos la practicaban. Esta frase, algo extraño, en el Antiguo Testamento se refiere usualmente a las cosas paganas que se relacionan o se mezclan con los dioses extraños. Los israelitas aceptaron fácilmente todo este tipo de instrucción de cosas extrañas, que estas cosas extrañas eran extrañas para Dios, ¿sí? Y trataban las cosas de Dios como extrañas, ¿sí? El pueblo de Israel tenía todas las cosas al revés. Debido a su indiferencia, ¿sí?, Dios, ¿verdad?, también tenía una indiferencia hacia ellos, ¿verdad? Los sacrificios que ellos hacían, ¿verdad?, que desde luego no eran con una actitud de arrepentimiento, ni mucho menos, ¿verdad?, con obediencia, ¿sí? Por lo tanto, ellos no recibirían el perdón de sus pecados. Dice el versículo 13: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, ¿sí? Ellos recibirán la consecuencia de sus acciones. Esta frase que encontramos aquí, ellos volverán a Egipto, tiene varios significados proféticos en los cuales, ¿sí?, encontramos varias interpretaciones, y cada interpretación es legítima, puesto que cada interpretación es respaldada con la Biblia. La primera interpretación es una interpretación literal, ¿sí? Si consideramos literalmente esta frase, entonces tiene dos cumplimientos literales, en donde ya sabemos y hemos hablado del primer cumplimiento, cuando el reino norteño buscaba diplomáticamente la ayuda, ¿sí?, del gobierno de Egipto en forma de un pacto de defensa, ¿sí?, en contra de Asiria. Y el reino sureño de Judá fue conquistado por Babilonia, ¿sí?, y vino un remanente de judíos donde huyó a Egipto para ser protegidos, ¿sí? Jeremías nos habla acerca de esto, ¿sí? Nos habla acerca de esta situación. El segundo cumplimiento en el periodo de la tribulación de 7 años, que desde luego viene en el futuro, el anticristo pondrá en prisión a todos los judíos nuevamente, ¿sí? Y también encontramos, número 2, la interpretación espiritual.
¿sí? En las escrituras, Egipto simbólicamente se refiere a la dependencia dentro del sistema del mundo, ¿sí? El primer cumplimiento de esta profecía, ¿sí?, es que en lugar de confiar en Dios para su protección, Israel confió en la sabiduría humana de sus reyes malos. Por lo tanto, el segundo cumplimiento, ¿sí?, dentro de la tribulación en el futuro, los judíos primeramente pondrán su confianza en el anticristo para ser protegidos, pero después se darán cuenta, ¿sí?, demasiado tarde, que el anticristo es su enemigo y lo que quiere es destruirlos y serán llevados a prisión. Pero ya cuando se darán cuenta va a ser demasiado tarde. Este aspecto, el hombre, ¿sí?, de Asiria, es una prefigura del anticristo que se describe en los libros de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Si me van siguiendo el hilo, o ya se perdieron, se quedaron en Babilonia, o se quedaron en Asiria. Dice, la tierra del olvido, nos habla aquí en el texto. La tierra del olvido. Vamos a leer rápidamente para entender un poquito en Deuteronomio 28:52. Deuteronomio 28, versículo 52 dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Sí? El versículo 14 nos dice que Israel olvida a Dios. ¿Sí? Qué triste que Israel se olvida de Dios. Dios que los creó, el Dios que los liberó, el Dios que los redimió, el Dios que los salvó, el Dios que los amaba, el Dios que les extendía su gracia y su misericordia, ¿sí? Israel llega a ser, ¿sí?, llega a estar fuera, ¿verdad?, y se le olvida totalmente todo lo que Dios hizo por ellos, ¿sí? Salmo 88 nos dice: serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Sí? Esta falta de memoria también contamina al reino norteño, al reino sureño, de Judá, ¿verdad? Y donde podemos darnos cuenta cómo, ¿verdad?, hasta el día de hoy este tipo de situaciones tiene su efecto. Muchos cristianos el día de hoy se olvidan de lo que Dios ha hecho por ellos. Muchos cristianos no conocen la palabra de Dios, tampoco saben cómo deben adorar a Dios, igual como los israelitas. Tienen una forma religiosa, viven una forma de vida religiosa, pero sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, para ellos es locura. Porque el día de hoy nos damos cuenta, cuando hacemos algo dentro de la iglesia, muchas personas, muchos cristianos de nombre, dicen: ¿por qué? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad?, que no conocen a Dios, ¿verdad?, o se les ha olvidado lo que Dios ha hecho por ellos. El versículo 14 nos dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. La destrucción de estas ciudades fortificadas, ¿sí?, nos habla acerca de la autoconfianza y la autodeterminación. ¿Sí? Recuerda aquella historia, yo no sé si se recuerda, de la Torre de Babel, que vinieron estos y dijeron: vamos y hagamos una torre y lleguemos a Dios. Ese era su propósito, ¿verdad?
Y es cuando Dios viene y quita ese propósito. Y esta frase que encontramos aquí, ¿verdad?, sigue hablando de esa actitud. Yo puedo. Yo no necesito a nadie. Yo no necesito a la iglesia. Yo no necesito a Dios. Yo puedo a solo. Yo no necesito de nadie. ¿Sí? Entonces, la sabiduría de Dios sí nos habla dentro de la profecía que Dios destruirá las ciudades fortificadas. ¿Qué nos dice esto? Que Dios va a destruir ese tipo de actitudes. Porque yo no sé si usted en algún tiempo ha adoptado esa actitud y después se ha dado cuenta de que sí necesita a Dios, ¿verdad? Y muchos van a caer en cuenta, ¿verdad? La misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Toda rodilla se doblará. Es algo, las personas van a dar, los mismos judíos que no creyeron en el Mesías que vino, van a decir: ahora creemos, ahora le recibimos, ¿verdad? Y bueno, es historia. En el año 701 los ejércitos de Asiria atacaron las ciudades fortificadas del reino sureño y destruyeron las ciudades con la excepción de Jerusalén, ¿verdad? Recuerde, esto fue el primer cumplimiento, pero falta el segundo cumplimiento. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de entrar en la aplicación y terminar? ¿Nadie? ¿Verdad? Entramos ahí, ¿verdad?, en resumen, en su material, resumen y aplicación. El creyente en Jesucristo debe de recordar cada una de estas lecciones y que no nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No se olvide, ¿sí? Y a forma de discusión, pregunta y reflexione. Y yo no sé si alguien pudiera decirnos algo ahorita. ¿En qué maneras usted puede o se puede manifestar el olvidarnos de Dios? El olvidarnos de nuestras vidas de Dios en estos días. ¿En qué forma cree usted que se puede manifestar esto? ¿Alguien? ¿Nadie? Marco, a ver, sálvanos. ¿Cómo? No venir a la iglesia. ¿Sí? Amén. Sentimos mucho su pérdida. Sentimos mucho su pérdida ahí. Amén. Amén. Sí, necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerle, ¿verdad? Y cuando le conocemos, sabemos por qué sucedieron las cosas o por qué suceden las cosas, ¿verdad? Ahí es de que. Amén. Le animamos a que siga adelante, siga buscando de Dios, siga buscando de Él. Y va a ver cómo va a encontrar en Él esperanza, va a encontrar en Él esa fuerza que necesita para continuar, ¿verdad? Así como la hemos encontrado todos nosotros, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? En el día de hoy, ¿verdad?, el olvidarnos de Dios se puede manifestar en muchas maneras, ¿verdad? Y lo miramos, ¿verdad? Y como la hermana dice, ¿verdad?, lo que ella ha pasado, y eso le ha recordado, ¿verdad?, a Dios. Y se le hace aún difícil, pero es algo que tenemos que hacer eventualmente, ¿verdad? De otra manera, Dios va a seguir hablando, ¿sí? Dios va a seguir hablando. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, no hacer oídos sordos.
Amén. Así es de que para terminar ahí al final, ¿verdad? Dice, tenemos ahí en la aplicación de este capítulo 8, ore por la nación. Ore por la nación donde usted vive, por su nación. Ore por los líderes que reconozcan a Dios, que busquen estos la sabiduría de Dios, que en todo esto busquen ellos las decisiones, ¿sí?, que van a traer una seguridad nacional, ¿sí?, una seguridad para cada uno de nosotros. Ore por las escuelas. Ore por los niños, que sean enseñados. Recuerde cómo en el pasado había la oración dentro de las escuelas. Ahora el presidente que salió la restituyó ¿verdad? Y ahorita todavía está ahí, pero no sé si se practica o no se practica. Pero es algo que debemos orar para que suceda. Sí, que en las escuelas, en lugar de estarles enseñando otras cosas que no sirven para otra cosa, para nada, que les enseñen acerca de Dios. Sí, que haya esta instrucción, sí, dentro de los principios de la sabiduría de Dios. Debemos orar que el Señor, ¿verdad?, dé las gracias a cada uno de nosotros, que nosotros demos las gracias a Dios, ¿verdad?, el agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y recuerde, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así es de que ore, que Él, ¿verdad?, le muestre ese propósito. Amén. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Si no, terminamos y le entregamos el tiempo a nuestra hermana Tatis, que nos va a estar llevando en el tiempo de oración. Vamos a orar y entregamos el tiempo a nuestra hermana. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor, y te damos gracias. Agradecemos, Señor amado, desde lo más profundo de nuestro corazón en lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre amado, por las situaciones que hemos pasado, porque eso nos ayuda a continuar adelante. Y si hay algo que no entendemos, que no comprendemos, te rogamos, Padre amado, que seas dándonos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra y ayúdanos a perseverar. Ponemos delante tuyo todo ruego, súplica, y que seas tú obrando milagros, prodigios y maravillas. Te rogamos por nuestra hermana, Señor amado, que traigas paz, trae consuelo en su corazón, Señor amado, y ayúdale, bendígale, levántele, Señor amado. Padre Santo, quedamos delante tuyo, lo rogamos, lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor.